iVector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia. Presenta. Estoy con Rodolfo Navarrete y te saludo como siempre con mucho entusiasmo. Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Entiendo que ya empezamos a ver algunos de los primeros resultados de lo que sería el cierre del primer trimestre. Todavía adelantado, ¿no? Pero así es. Digamos, vamos con esto poniendo el termómetro y viendo cómo va la actividad económica en este país. ¿Cómo la ven? Sí, en realidad, como tú dices, ya estamos acabando el primer trimestre. En realidad hay pocas cifras todavía y lo que acaba de darse a conocer hoy día, por ejemplo, la cifra del primer mes del año, ¿no? Hay un indicador que se llama el Índice Global de Actividad Económica. El famoso IGAE. El IGAE, que es una aproximación al PIB, solo que de manera mensual. El PIB, como sabes, se da a conocer trimestralmente, sí, ¿no? Salió una buena cifra, 2.0%, no es tan buena como, como uno esperaría para un crecimiento esperado para este año de 3.7, 3.5%. Teniendo un 2%, no. No es bueno. Pero lo que más llama la atención dentro del IGAE que se publicó el día de hoy es más o menos lo que ha venido saliendo en las pocas cifras que hay para el primer trimestre. En primer lugar, muy fuerte crecimiento de la actividad primaria, que es básicamente agricultura y ganadería y pesca. Sector primario, ¿no? Abajo. Sí. Un crecimiento de 14%. Yo diría que es asociado básicamente a una baja base de comparación del año pasado. ¿No? O sea, porque el crecimiento en el campo el año pasado fue muy malo. Así es. En este momento ese 14% es relativo a un momento malo. Así es, aparece como extraordinario, ¿no? Pero si uno compara contra el mes anterior, el crecimiento ya se modera un poco, está en, creo que más o menos 5 o 6%. ¿No? De todas maneras, es consistente, hay un crecimiento y está interesante en el sector primario. Así es. Ahí estamos en las actividades, ya sabe usted, agropecuarias, agrícolas, pecuarias, etcétera. Exactamente. El sector secundario, como ya teníamos conocimiento, se había publicado hace ya algunos días atrás la producción industrial, el crecimiento de la producción industrial en el mes de enero fue de 0.3%. Es un crecimiento bastante pobre. Sorprendió a todo el mundo porque se esperaba que ese fuera el motor del crecimiento mexicano, al menos en el primer trimestre, ¿no? Obviamente, comparado contra el mes anterior, la cifra es negativa. La producción industrial cayó. Dentro de la producción industrial hay 4 componentes, que es la construcción, la producción manufacturera, la minería y la producción de los denominados utilities, que es básicamente, luz, electricidad, gas, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, la minería, pues sabemos que está en franco de crecimiento por la caída en la producción de petróleo. Entonces, ahí no hubo novedad. Lo único interesante que uno podría decir es que la producción de petróleo cada vez cae más. Hay que ver que la producción petrolera, al estar en el subsuelo, es considerada parte de la actividad minera. Exactamente, ¿no? Entonces ahí se reportó una caída también importante de la producción de crudo, más o menos 7%. Este es un factor que, por ejemplo, la cobertura petrolera no cubrió. La cobertura petrolera para el 2015 cubre la caída en el precio, pero no la caída en la producción. No la caída en la producción, es algo impredecible. Así es. Las cifras nos hablan de que podríamos terminar el año con unos 2.300.000 barriles, ¿no? Así es, diarios. Así es lo que comentaron los funcionarios de Pemex. Nosotros estamos estimando una cifra incluso un tanto menor. Menor, más o menos entre los 2.100.000 a los 2.200.000. A los 2.200.000. La Secretaría de Hacienda y su titular están en 2.400. Estaban en 2.400 y decían que mientras no tuvieran un reporte diferente, ahí se quedaban. Así es. Pero las estadísticas que hay al día de hoy, es más, ya al mes de marzo ya hay una aproximación de cómo anda la producción de petróleo. Creo que está en 2.280, algo así. O sea que vamos hacia la tendencia de los 2.200 y no a la de los 2.400. Exactamente. Ya al menos en los 3 primeros meses, pues sí, la producción de petróleo sigue en una franca caída, ¿no? Y es explicable, ¿no? La inversión de Pemex está cayendo. Claro. La producción de algunos pozos se ha agotado o se está en proceso de agotamiento. Y si no hay inversión, no hay nueva inversión, no hay nueva exploración, etcétera, etcétera, la tendencia pues es a la caída. Es hacia la caída, no solamente en el precio del petróleo, que se mantendrá bajo a lo largo de todo este año, sino que aquí tenemos una prácticamente certeza
Sí. de que la producción petrolera como tal, con menos inversión en extracción de parte de petróleo, y aquí le recortaron a Petróleos Mexicanos 62,000 millones de pesos para este año, que es un demonial, y esto rápidamente se está traduciendo en una menor producción, que aparte la producción de los pozos ya localizados y produciendo en aguas someras se está agotando, y por lo mismo hay que inyectarle elementos que hagan que lo que está más abajo en el subsuelo salga a la superficie, y esto tiene un costo. Claro. Obviamente tiene un costo y no lo hace rentable, No es lo un hace proceso rentable, que no es rentable. entonces, así es, se estamos en un problema ahí. En una relación beneficio-costo en donde Así si es. el costo es mayor que el beneficio, pues no le entran. No le entra. Ahora, nada más una cosa, Rodolfo, de la ronda 0 y de la ronda 1, expectativas de lo que pudieran ser inversiones nuevas en función de la reforma energética que se había dicho sería la promoción del desarrollo económico para este año. Sí. ¿Qué están viendo? Bueno, ya se llevó a cabo el primer proceso, digamos, de la subasta 1, hay más o menos 40 participantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. No hay que guardar mucha esperanza, este proceso tiene que diluirse, tiene que ir postergándose por el problema que tiene el precio mundial del petróleo. Las compañías en todo el mundo están enfrentando problemas financieros. Hoy día la preocupación de las compañías petroleras mundiales es básicamente cómo enfrentar la caída sorpresiva en el precio del petróleo. Sus finanzas se han visto resquebrajadas. Hay empresas que están bien paradas y hay empresas que están mal paradas. Entonces hay empresas que están reorganizándose, que están despidiendo personal, que están cancelando proyectos. Hay otras empresas que sí están bien paradas y están buscando a ver qué es lo que van a comprar. Pero en el proceso en que están las que están bien paradas es básicamente buscar alguna fusión, ¿no? Están entrando a nuevos proyectos, como digo, hay 40 que se inscribieron en la ronda 1, es un número interesante, pero de los 40 hay que ver cuántos en realidad van a ir todo el camino hasta realmente llegar a un proceso de inversión y de producción. Así es, nosotros no guardamos mucha esperanza, es un proceso normal. Si ha caído el precio del petróleo, es normal que las empresas estén reconsiderando sus proyectos, sus estrategias, y dentro de sus estrategias, pues obviamente también baja la nueva inversión en nuevos países, en nuevos pozos, en nuevas... Sí, ¿no? Aquí también lo que nos dice Rodolfo es que algunas empresas, digamos, del mundo, ante la baja en el precio del petróleo, prefieren ceñirse a sus propios proyectos en sus lugares de origen, que llegar a invertir en otras partes. Así es. Yo diría que las empresas en su gran mayoría están tratando de salvar su pellejo, ¿no? Que es natural, de repente se les cayó el negocio en 50%. Entonces, si estaban mal paradas, van a tener que comenzar a vender y a reorganizar, etcétera. Claro, ¿no? Por supuesto. Bueno, el otro sector que es relevante es el sector de la construcción, que creo que está creciendo relativamente bien, más o menos un reporte del 6%, un crecimiento que está asociado fundamentalmente a la construcción de vivienda, ¿no? Entonces va relativamente bien. La construcción, hay varios componentes, uno de ellos es la construcción de infraestructura, pero por el otro lado está la construcción de vivienda, ¿no? Lo que va relativamente bien es la vivienda, y la infraestructura, como todos sabemos, pues con el recorte del gasto público se ha frenado prácticamente. Claro. ¿No? El gran proyecto... O sea, la infraestructura que se canceló el tren rápido a Querétaro, que ya no hay transpeninsular, que hay muchos proyectos, hay muchas obras que no se pueden realizar sin un proyecto ejecutivo terminado. Así es. Y si el proyecto ejecutivo terminado no está listo, es imposible convocar a un concurso para ganar un proyecto. Así es. Caso Acueducto 6, por ejemplo, ¿no? Exactamente. El único proyecto que está funcionando es más o menos el aeropuerto. Más o menos el aeropuerto, que se está haciendo por etapas. Así es. Y que en esta primera etapa hay una primera convocatoria, entiendo que son 40 concursos, de aquí a finales del año, sobre obras alrededor de la infraestructura, de lo que sería la estructura. Así es. O sea que todavía estamos comenzando. Apenas estamos comenzando. Así es. ¿Qué más, Rodolfo? Lo que ha llamado mucho la atención es el bajo crecimiento de la manufactura, ¿no? La manufactura es toda la producción industrial, la producción de automóviles sobre todo, la producción de bienes de consumo, etcétera, etcétera. Un crecimiento muy bajo, 0.3% para el estándar que teníamos anteriormente. Y sobre todo teniendo en cuenta que la demanda de Estados Unidos de automóviles, pues se supone que es el motor del crecimiento, ¿no?
En este caso ha crecido poco, pero yo creo que asociado básicamente a un factor estacional con el clima en Estados Unidos. Entonces la demanda de productos mexicanos como que bajó y eso ha generado este resultado, ¿no? Sin embargo, lo que a nosotros nos preocupa no es tanto el resultado del primer mes, sino la perspectiva que tenemos para el resto del año y la perspectiva que tenemos para el 2016. Hay dos elementos que estamos evaluando permanentemente para ver cómo va a acabar el 2015. Como sabes, nosotros tenemos una proyección en Vector Casa de Bolsa, tenemos una proyección relativamente baja del crecimiento económico para este año. Creo que es la más baja del mercado, pero la del próximo año también es la más baja del mercado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que la confianza de los consumidores y la confianza de los empresarios todavía no se recupera. No. Al contrario, la confianza de los consumidores, por ejemplo, está recayendo, ¿no? Y la confianza de los empresarios no da avisos de una recuperación, también está mostrando una recaída. Entonces, Pallades cayó, rebotó y otra vez está recayendo. Hay un quinto punto dentro de lo que son los índices de confianza del consumidor en donde hablan de la expectativa de cómo va a estar tu economía en lo particular o en lo general en el próximo año. Así es. Y este indicador está hoy mal, deprimido. Está mal, no está. Para que haya crecimiento económico, lo primero que tiene que haber es los consumidores tienen que estar confiados en que les va a ir bien en el futuro, ¿no? Tienen que tener confianza en el futuro. La confianza está recayendo, ¿no? Entonces, eso está mostrando un ambiente, digamos, durante el 2015 relativamente complicado. El segundo elemento que nos tiene también un tanto preocupados para el próximo año, sobre todo para el próximo año, es lo que ya se había adelantado con anterioridad, pero que se ha vuelto a resaltar en los últimos días, sobre todo en la Convención Bancaria de Acapulco. El presidente Peña Nieto y el secretario de Hacienda han recalcado bastante claramente, y ha habido una entrevista incluso en uno de los periódicos, el sentido de que el próximo año se va a reformular el presupuesto, se va a revisar todo el presupuesto. Con base cero. Con una metodología del presupuesto base cero. Sí. Yo creo que eso es correcto. Es correcto porque hay gastos superfluos, hay gastos insulsos, hay gastos ineficientes, etcétera, etcétera. En consecuencia hay que revisar todos los rubros otra vez. El problema es que ese proceso implica mucho tiempo y en segundo lugar pues implica prácticamente una paralización de la actividad gubernamental. ¿Por qué? Porque los funcionarios van a tener que dedicarse a revisar el presupuesto, ¿no? Es más, desde hoy yo creo que ya están revisando el presupuesto. Sí. El problema es el siguiente, que eso va a implicar un recorte del gasto público adicional. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos que son ineficientes. En consecuencia, eso se va a tener que eliminar. Obviamente se podrá reasignar gasto a otras actividades, etcétera, etcétera, pero lo que va a marcar la pauta del comportamiento del gasto público el próximo año es básicamente cómo va a estar el ingreso público. El ingreso público. Y el ingreso público, en ese sentido, lo que diríamos es el gasto depende del ingreso. Claro. No puedes gastar sin ver cuánto vas a ingresar. Claro. No, acá va a ser el gasto, lo van a acomodar al ingreso. A ver cómo va a estar el ingreso y en segundo lugar veremos lo que hacemos con el gasto. En el caso del ingreso, pues lo más importante es el que el negocio petrolero mexicano se ha caído a la mitad. Más de la mitad. ¿Y ya sin cobertura para el año que viene? Sin cobertura, en consecuencia una disminución de los ingresos bastante importante, por tanto los gastos tendrán que ajustarse de manera importante. ¿Y el contribuyente? Bueno, acá viene el problema. Si el gobierno tiene que ajustar el gasto al ingreso, puede ajustar el ingreso al gasto. Para eso tendría que aumentar los impuestos, ¿no? Pero lo más probable, por lo que han venido comentando, es que no, que lo que van a hacer es ajustar el gasto al ingreso. Es que no hay de otra. No hay de otra. Porque ya no puedes... Si no puedes aumentar los ingresos, ni modo, vas a tener que ajustar los gastos. Entonces esto nos llevará... Nosotros estamos calculando en función de la caída del precio del petróleo, la caída de la producción de petróleo, el bajo ritmo de crecimiento económico, la depreciación del tipo de cambio, el aumento de las tasas de interés que estamos esperando para el próximo año. Estamos calculando que el recorte del gasto público el próximo año debe ser más o menos equivalente a 1.5% del PIB. El Producto Interno Bruto. Este año, como sabes, es 0.7. Sí. El próximo año lo estamos calculando en 1.5. Un recorte del gasto público tiene efectos sobre la economía, desacelera la economía, baja el ritmo de crecimiento de la economía. Consecuencia, este año nosotros estimamos que el PIB mexicano crezca más o menos 2.3%. Si el próximo año va a haber un recorte del gasto público de 1.5%, pues habrá que también revisar las cifras de crecimiento económico. ¿En cuánto lo estamos estimando nosotros? En 2.5%. En otras palabras,
México en estos años va a crecer alrededor de 2.2, 2.3%. Esa va a ser la tasa de crecimiento. Veremos el 2017 qué pasa, pero ese es el espectro. Esa es la tónica general. Así es. Aquí está Rodolfo Navarrete, maestro, que nos está diciendo de Vector cuáles son las expectativas para este año, en donde se ven, digamos, planas, ¿no? Vamos a ponerlo de alguna manera, planas. Y para el año que entra se ven más deprimidas de lo plano de este año. Una última reflexión breve, si me lo permites, Rodolfo. La reforma fiscal. El sector privado, encabezando el Consejo Coordinador Empresarial, los esfuerzos, le piden al gobierno que se revisen algunos sectores de la tributación por falta de estímulo a la contratación y prestaciones laborales en su deducibilidad, por falta de estímulo en, hay un proceso ahí un tanto persecutorio, ¿no? En algunos renglones de lo que sería la tributación como tal, y algunos incluso empresarios han pedido una tregua fiscal ante la imposibilidad de enfrentar el sostener sus empresas y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones fiscales. ¿Cómo ven ustedes esa parte? Mira, te diría dos cosas. En primer lugar, efectivamente la caída en la confianza de los consumidores y la caída en la confianza de los empresarios obedece en parte a la reforma fiscal que se aplicó a principios del 2014. Sí. ¿No? Entonces tú ves las gráficas, la caída es justamente cuando entra en vigencia la reforma fiscal y es natural. Si hay un aumento de impuestos, pues los consumidores pierden confianza, claro, se impactan, los empresarios también se impactan. En consecuencia, cae la confianza y no se vuelve a recuperar. Hay un intento de recuperación y otra vez se cayó, ¿no? Entonces, en primer lugar. Segundo lugar, el discurso de los funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda al día de hoy es que de aquí en adelante viene la reorganización del gasto, ya no la reorganización del ingreso. En otras palabras, la reforma fiscal ya está y ahí se va a quedar. Ahora lo que viene es cómo reorganizar el gasto público. Y es el presupuesto base cero, ¿no? Pues acabáramos de estar, y en medio de todo esto, habría la posibilidad de entrar en otro terreno, que es aumentar el déficit. Así es. O sea, aumentar la deuda, y hasta este momento hemos visto en otras entidades paraestatales, Petróleos Mexicanos, fundamentalmente, cómo se ha venido convocando a la colocación de deuda, que es, maestro, aquí en China, una forma de endeudamiento. Así es. Estamos. El problema de esa salida es que estamos en una coyuntura muy peligrosa. ¿Cuál coyuntura? La coyuntura del incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. Y nos podemos quedar con los dedos tras los el incremento de las tasas de interés en México, y tú sabes muy bien, cuando hay incrementos en las tasas de interés, ¿quién paga los platos rotos? El que está apalancado, el que está endeudado. ¿Y saben quién? El futuro, las siguientes generaciones. Hay documentos a el 2046, por decir algo, año, 2046. Eso ya no lo vamos a pagar aquí Rodolfo ni yo, eso lo van a pagar otras generaciones. Rodolfo Navarrete, como siempre, gracias, y yo quisiera que nos pusieras en contacto con Vector, ¿a dónde los podemos localizar? Bueno, en Vector tenemos en el internet, vector.com.mx, es la dirección de nuestra empresa en el internet, y por teléfono es 018.000 Vector. Bueno, pues ahí está. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, y creo que yo respeto mucho al maestro Navarrete. Yo creo que es un hombre que tiene una visión perfecta, específica, de en dónde estamos y hacia dónde podemos llegar en términos económicos y financieros. Gracias, Rodolfo, como siempre. Gracias. Vamos a hacer un corte, amigos, y regresamos aquí con más. Y Vector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia, presentó.